Bueno, continúo el video porque me cortaron el video con una llamada. Perdón. Entonces, el mismo Señor confrontó tanto esa actitud farisea. Eso no es el Evangelio de Cristo Jesús. Si nosotros le añadimos o le quitamos a lo que Jesucristo enseñó, a lo que Jesucristo nos mandó a hacer, a predicar las buenas nuevas, somos pecadores, no podemos cumplir la ley, necesitamos un Salvador. Él fue el Salvador, es el Salvador. Él entregó su vida por nosotros. Lo demás es un trabajo del Espíritu Santo. Lo demás, el Señor dice, uno es el que siembra, el otro es el que riega, pero el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros como creyentes, porque mira, otra cosa es que he visto esas publicaciones de que mi Cristo es judío, mi Cristo no es romano, y se desgastan en esas estupideces. Señor, Padre Santo, yo no puedo creer, Señor, que esta gente se deje usar tanto por el diablo, por Satanás, desviando la predicación de lo que verdaderamente salva, de lo que verdaderamente los lleva a la cruz de Cristo. No. Nosotros tenemos que, como dice la palabra de Dios, contender por la fe. Yo te invito a que a todo el que tú veas que esté haciendo eso, lo reprendas en el nombre de Jesús. Porque el mismo Jesucristo, el mismo Pablo dice, el que predique otro evangelio diferente a este que nosotros le estamos presentando, un evangelio que es por fe, por gracia, por la obra de Cristo Jesús, el que le añada o le quite, porque tenemos el otro extremo que también es el libertinaje que permiten en las iglesias. Ni siquiera les predican arrepentimiento de pecado. Les hacen hacer una oración de fe donde creen en Jesucristo. Sí, todo el mundo quiere un Salvador. Todo el mundo quiere un Salvador. Pero la gente no sabe que ellos están en pecado y que tienen que arrepentirse de su mala manera de vivir. Porque el arrepentimiento es un cambio de vida. Ya tú no vuelves a ser esa persona que tú eras cuando tú te arrepientes de corazón. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, creyéndolo en tu corazón, verdaderamente. Tiene que haber un cambio de vida. Tienes que ser otra persona. Le decía yo ayer a mi esposo, después de la administración en una iglesia donde me invitaron a participar de la alabanza, yo decía, mi amor, yo vivo para el Señor. Yo me levanto, yo duermo, yo me despierto en la madrugada, sueño. Todo es la palabra de Dios en mi cabeza. Mi corazón anhela servirle. Me desgasto, quiero desgastarme por vivir para Él. Porque todo lo que existe en este planeta es vano, todo va a desaparecer. Vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, no es esta Jerusalén que la gente idolatra. Yo sé que el Señor tenía promesas de tierra, pero si es el Dios del universo, es el Dios dueño de todo lo que existe. Él lo creó todo y Él dijo que todas las cosas eran buenas. Después que Él creó todo, Él dijo, y todo lo creó bueno. Y el Dios que yo le sirvo, que es el creador del cielo y de la tierra, Yahweh de los ejércitos, es el Dios de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador. La tierra prometida es la tierra donde tus pies pisen, que el Señor te bendiga. Esa es tu tierra prometida. El Señor es el Dios de naciones, de pueblos, de tribus, de lengua. Entonces el Señor no hace acepción de personas. No hace acepción de personas para que tú puedas ser injertado en ese árbol de olivo cuya raíz es Cristo Jesús. Y tampoco hace acepción de personas para arrancarte para desecharte de ese árbol de olivo. El linaje nunca ha salvado a nadie. El Señor destruyó a ese pueblo. Lo vemos en muchas historias. Y permitió que fueran, que vinieran los babilonios y destruyeran Jerusalén y el templo. Luego en el
año 70 con el general Tito, el templo volvió a ser destruido. ¿Por qué? Porque era el pago que ya había sido profetizado por Jesucristo. Porque ¿qué? El Señor iba a dejar así lo que hicieron con su propio hijo, que lo mataron, que lo desecharon, que no creyeron en él. No, eso iba a tener consecuencias, igual que tiene consecuencias hoy en día que la gente esté predicando otro evangelio diferente al que Pablo tanto confrontó a los fariseos hipócritas que se han dedicado a predicar raíces hebreas cuando nosotros no tenemos que buscar sino a Jesucristo. Él es la raíz de todo. Él es la raíz del rey David. El mismo rey David le dice, Señor. Entonces, por Dios, ya. Prediquemos lo que salva, Cristo Jesús crucificado. Pablo decía, me he dedicado a predicar a Jesucristo crucificado. Esa era la predicación de Pablo. A Jesucristo y a este crucificado. Esa es la predicación que salva. Somos pecadores, arrepintámonos, cambiemos de vida, porque el mismo Pablo dice, cuando menciona todos los pecados de los cuales nadie entrará al reino de los cielos, él dice, y muchos de nosotros éramos todo esto. Éramos. Tenemos que ser una nueva criatura, formada en los valores, en el carácter de Dios, en el cual se reflejan los 10 mandamientos, sí. Pero yo no voy a vivir predicando mandamientos. Eso es una obra del Señor. El Señor es el que santifica. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Y lo demás el Señor lo va a hacer en cada uno. La oración, cuando tú veas que alguien, habiendo sido creyente, no está haciendo testimonio, arrodíllate, sigue orando. Yo estoy orando por muchos. Yo estoy orando por muchos que los veo. En estos días el Señor me dio un sueño y vi a una persona muy amada que ya tenemos ya como unos 8 meses sin hablar, porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y el Señor dice en su palabra también que cuando nosotros veamos un hermano que esté en fornicación, que esté en X pecado, practicando el pecado, que nosotros tenemos que apartarnos de ese hermano. Yo exhorté a esa persona en amor. Después de una y tantas exhortaciones, yo me aparté. El Señor me dio un sueño en estos días y veía una raíz pudriéndose donde le quedaba solamente un pedacito verde. ¿Y qué hice yo? Clamar por misericordia. Clamar por esa alma, clamar por ese amigo, ese hermano que amo tanto. Porque como dice la palabra de Dios, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Nosotros no podemos decir yo soy creyente y decimos miles de maldiciones y de 10 palabras decimos 8 groserías y vivimos igual que los que viven en el mundo, que no conocen a Dios, que lo desprecian. Yo solamente quiero hacerte concientizar algo. Existe la parábola del trigo y de la cizaña. Refleja el reino de los cielos. El trigo somos los creyentes verdaderos en Cristo Jesús. Y la cizaña es todo aquello sembrado por Satanás, cuyas personas no creen en Cristo Jesús como el Mesías Salvador, el Señor. Entonces me pregunto, toda aquella persona que no cree en Cristo Jesús, dicho por el mismo Salvador en el que yo creo, es cizaña, sea del linaje que sea. La cizaña representa la siembra de Satanás. El mismo Jesucristo dijo con los fariseos, ustedes son hijos del diablo porque las cosas de su padre el diablo son las que hacen. Él dejó muy claro quiénes son los hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay criaturas
criaturas todos, porque Él es el creador. Pero, hijos de Dios, somos los que creemos de corazón y nuestra vida es testimonio de Cristo Jesús. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves una persona que hizo una confesión de fe y se bautizó, pero vive desordenadamente, peor que los del mundo, haciendo trampas, engañando a la gente, estafando, robando, fornicando, adulterando, viendo pornografía. Bueno, dice la palabra de Dios que muchos de nosotros éramos eso, pero ya no, somos nuevas criaturas. Y dice el mismo Jesucristo, si no fuese como uno de estos niños, el niño es inocente. El niño no tiene esa maldad que tenemos nosotros, aunque la maldad nace en él, porque vemos a los niños peleándose por las cosas, con el egoísmo. Y bueno, es una maldad con la que uno nace desde el pecado de Adán. Pero si no fueses como niños, entonces hay que volver a nacer. Esa nueva criatura que Dios dice para que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que orar. Orar los unos por los otros. Orar por aquellos que ya conocen al Señor pero están viviendo tibio, porque la palabra de Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. Entonces, tibio, ¿quién es tibio? Aquellos que dicen ser creyentes y viven como los mundanos, como los que no creen en Dios. Aquellos que aceptan que sus hijos forniquen y les abren las puertas de los cuartos y de la casa para que metan a las novias y a los novios. O si no les dan permiso el fin de semana, ve y te vas a que tu novio. Ve, después te lo vuelves a recibir en tu casa. Igualito estás participando del pecado de tu hijo. Lo lamento. Igualito estás participando del pecado de tus hijos cuando le abres la puerta para que ellos vayan a una discoteca y después vengan a dormir en tu casa. Después que tuvieron un ambiente de droga, de alcohol, de fumar y se ensuciaron sus testimonios ahí y ellos vienen a dormir perfectamente en tu casa, igualito estás participando del pecado de ellos. Y Romanos 1 dice que no solamente serán condenados los que practican el pecado, sino que aquellos que comparten el pecado de los demás. Cuando tú vas a una boda de dos personas del mismo sexo, estás participando del pecado de ellos. Y Dios aborrece. Los pecados que más aborrece el Señor es la fornicación. El homosexualismo está allí metido. Y la idolatría. Todo aquello que le quita el lugar a Dios es idolatría. Entonces, bueno, el punto de esto es, después de ver este programa donde hablaba de la vida de Teófilo, la mujer dijo que Jesucristo, no le voy a decir hermana porque esa mujer no es mi hermana, porque la misma palabra de Dios dice que al que venga con otra doctrina, no le digáis bienvenido. No, esa no es mi hermana. Esa es como la palabra de Dios lo dice. Dice, el que venga con un evangelio diferente sea anatema. Y yo soy dura con las palabras porque a mí me encanta repetir lo que Jesucristo dijo. Me encanta. Yo les digo hijos del diablo, yo les digo anatema, sinagogas de Satanás. Yo les digo porque eso lo dice mi Cristo. Y como yo estoy supuesta a repetir lo que mi Cristo dijo, yo lo digo para ver si así despiertan de esa apostasía en la que están. Entonces ella dijo que Jesucristo había convertido solamente a los judíos de la dispersión, porque Jesucristo no venía por gentiles, que cuando Él viniera iba a venir por el pueblo judío disperso, pero que los gentiles no. Y déjame decirte una cosa, esto es con los que no tienen ni una gota de sangre en sus venas, de la raza que por carne, por sangre, es de Abraham. Jesucristo vino por ti y Él te perdona y te recibe y dice que te injerta en el árbol de olivo cuya raíz es Cristo Jesús. Así que no te dejes predicar un evangelio diferente. No te dejes predicar un evangelio diferente. Sea anatema el que vaya con otro evangelio. El mismo Pablo confrontó a un judío cuando ellos hicieron su primer viaje misionero a Chipre.
el gobernador quería llamar, porque él llamó a Pablo y a Bernabé, porque él quería que le hablaran más ampliamente de lo que se trataba el evangelio de Cristo. Pero el judío, hijo del diablo, le empezó a tratar de convencer, y Pablo lo reprende y le dice, y lo llama hijo del diablo porque estaba en contra de la justicia, que es por la fe. Y eso es lo que pasa hoy en día. Muchos están predicando fariseos hipócritas, porque así los llama Jesucristo. Y yo estoy en contra de todas esas predicaciones, y me voy a dedicar y me voy a desgastar, como se lo he dicho a mi Señor. El día que yo esté en un púlpito con naciones, porque yo sé que el Señor me va a llevar ahí, me va a dar la oportunidad. Yo estoy en contra de toda esa falsa doctrina, falso evangelio, predicación de Satanás, instrumentos del diablo que no predican a Cristo, con el nombre que sea que lo quieran llamar, en el idioma del nombre, ¿verdad? Sea africano, sea francés, sea árabe, sea chino, en el nombre del lenguaje que Dios acepta, porque nos libró de todo ese linaje, nos redimió. En ese idioma el Señor los va a escuchar. Hoy en día se están escribiendo las Biblias para poder, en el idioma de cada tribu, de cada lengua, llegar a todos esos países, porque la gente no se va a salvar sin predicación, porque si no es estúpido que el Señor nos haya mandado a ser discípulos y a ir a todas las naciones a predicar. A Él le plació que fuese por la predicación que fuesen salvos. Y ya estoy llevando mi trabajo, no puedo seguir. Me encantaría extenderme con esto, pero tuve que hacerlo así, manejando con prudencia, porque me come por dentro si yo no decía esto que tenía que decir. Dios les bendiga y sigamos adelante en Cristo Jesús.